Estás viendo oportunidades y aún así estás perdiendo plata. No porque no sepas, sino porque estás esperando exactamente lo que no deberías esperar. Hay algo que ya viste más de una vez. Estás en un supermercado, caminando por la calle o en tu trabajo y de repente notas algo distinto. Un producto que empieza a aparecer en todos lados, un lugar que antes estaba vacío y ahora tiene gente, algo que hace unos meses no existía y hoy parece imposible de ignorar. Lo ves. Lo entendés. Y no haces nada. No porque no te importe, sino porque aparece una idea que suena completamente lógica, que eso no alcanza, que para tomar una decisión necesitas algo que no solo sea más sólido, sino también más validado, algo que confirme que estás en lo correcto. Y entonces esperas. Y sin darte cuenta, ahí empieza el problema. Porque eso que parece prudente es exactamente lo que Peter Lynch intentó explicar durante años en Un paso adelante de Wall Street. No como teoría. Como algo que pasa todos los días. Ese momento en el que dejas de confiar en lo que ves para empezar a confiar en lo que otros ya interpretaron. Y cuando eso pasa, perdés tu única ventaja real. Porque el problema no es que te falte información. Es que usas la información para confirmar lo que otros dicen en lugar de confiar en lo que vos ya viste. Y eso te lleva siempre al mismo lugar. Llegar tarde. Porque cuando una empresa aparece en todos lados, cuando la ves en redes, cuando todos empiezan a hablar de ella, eso no es el comienzo de una oportunidad. Es el momento en el que dejó de ser invisible. Y ahí cambia todo. Porque ya no estás viendo antes. Estás reaccionando después. Y eso se repite. Primero aparece la observación, después la duda y luego la espera, hasta que finalmente llega esa validación que estabas buscando. Y cuando todo parece encajar, ya es tarde. Y en ese punto dejas de actuar con ventaja para empezar a actuar con presión. Y esa presión no siempre se siente como miedo. Muchas veces se siente como urgencia. Como esa sensación de que si no entras ahora, te estás perdiendo algo importante. Y cuando entras desde ese lugar, ya no estás pensando con claridad. Estás reaccionando. Por eso la diferencia no está en ver más. Está en entender mejor lo que ya viste. Porque detectar algo temprano no alcanza si no entendés lo que estás mirando. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Confunde señal con oportunidad. Ve crecimiento y asume que eso ya es suficiente. Pero no todo lo que crece importa. Por eso el verdadero salto no está en mirar mejor. Está en pensar mejor lo que mirás. En pasar de la observación al negocio. En preguntarte algo mucho más incómodo, pero mucho más útil. ¿Cómo gana dinero esa empresa? ¿Qué parte de su actividad está impulsando ese crecimiento? Y si eso realmente tiene impacto en sus resultados. Porque si no haces ese paso, no estás invirtiendo. Estás apostando. Y apostar puede salir bien una vez o varias veces. Pero no podés construir nada consistente en el tiempo. Por eso invertir es más incómodo. Porque implica tomar una decisión sin validación externa. Implica confiar en tu criterio cuando todavía no hay consenso. Y sostener esa decisión el tiempo suficiente como para ver si realmente tenía sentido. Y eso es lo que casi nadie hace, porque es mucho más fácil quedarse quieto, dejar que otro lo confirme, verlo aparecer en todos lados y recién ahí sentirse seguro. Pero cuando llega ese momento, el mercado ya avanzó. Y vos llegás después. Por ese motivo, si lo llevas a lo esencial, la ventaja no tiene que ver con tener más datos. Ni con enterarte antes de una noticia. Ni con interpretar mejor un balance. Tiene que ver con algo mucho más simple, tu capacidad de confiar en lo que entendés, de actuar sin consenso y de sostener esa decisión el tiempo suficiente como para ver si realmente tenía sentido. En ese punto, invertir deja de ser una cuestión técnica para transformarse en algo completamente humano, porque tiene que ver con cómo pensás, cómo decidís y cómo reaccionás cuando las cosas no salen como esperabas. Y ahí es donde realmente se define si estás usando tu ventaja o si la estás dejando pasar, porque entender el dinero es el primer paso para ser verdaderamente libre. Si este enfoque te resultó útil y querés profundizar mucho más en las ideas de este libro, en la descripción vas a encontrar el enlace a la versión intermedia y al análisis extendido. Allí desarrollamos cada concepto con más detalle y más ejemplos prácticos. Gracias por pensar con nosotros.
Nos vemos en el próximo episodio.